Esta tarde me gustaría tratar con un pasaje que para mí cuando llego a leerla en mi lectura personal, pues muchas veces me parece algo extraño. Es un pasaje que te deja un poco, a mí por lo menos me sorprende un poco cuando lo leo. Y esta vez pues decidí estudiar un poquito más, intentar entender por qué figura este pasaje, esta historia dentro de los evangelios, dentro del evangelio de Lucas, porque es una historia un poco peculiar y una enseñanza de Jesús, algo para mí por lo menos sorprendente. Um, vamos a empezar orando, después vamos a ir todos al pasaje en concreto. Nuestro Padre, te damos tantas gracias una vez más por traernos aquí. Gracias por tu gran amor, por tu paciencia con nosotros y por la palabra de Dios que tenemos enfrente aquí de cada uno. Pedimos que nos ayudes esta tarde a aprender de tu palabra. Pido que me ayudes a mí, que tu Espíritu Santo me dé la sabiduría que necesito para poder comunicar claramente lo que tú quieres que escuche cada persona aquí. Pido que sea un tiempo entonces bendito por ti y un tiempo que te glorifique. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, vamos a estar en el libro de Lucas, el capítulo 7, tratando con una mujer que encontramos en los evangelios, se llama Marta. Lucas capítulo 7. Y mientras lo vamos buscando, dije 7, perdón, Lucas capítulo 10. Mientras vamos encontrando, pues os comento un poco acerca de esta mujer Marta. Aparece 3 veces en la Biblia este personaje. Aquí en Lucas capítulo 10 es la primera vez que la vemos, después aparece 2 veces también en el Evangelio de Juan, más adelante. Bien, aparece en Juan 11 y en Juan 12. De hecho, vamos a leer rápidamente, ya os dije ir a Lucas, pero vamos a ir a Juan capítulo 12 y leer, porque aquí tenemos una muy buena descripción de quién era Marta. Un poco nos dice la Biblia cuál era la personalidad, el ministerio de esta mujer Marta. En el versículo 2 de Juan 12 dice, y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Bien. Y ahí después aparece María. Hay 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Y lo único que se dice aquí de Marta es que servía. Y parece ser que esta mujer era una mujer servidora, era una persona dispuesta a servir a los que venían a su hogar. Era una mujer, lo más seguro, humilde, una mujer que estaba dispuesta a sacrificar de sí misma para ayudar a otras personas. Bien, todos conocemos diferentes personas, diferentes tipos de personalidad aquí. Y yo sé que hay personas aquí en la iglesia que son realmente siervos. Desde luego, no en una forma, no lo digo en forma despectible. Son siervos como enseñó el Señor Jesús, ser siervos. Bien, son personas que buscan el bien de los demás, que se sacrifican por el bien de otros. Todos nosotros deberíamos ser siervos el uno al otro, bien, eso es seguir en los pasos del Señor Jesucristo, pero hay gente que están dadas a servir, tienen el don, se podría decir, de servicio, bien, y no creo que Dios me haya, no creo que eso sea mi don, tristemente, ojalá fuese más siervo de lo que soy, pero hay personas que Dios les ha dado la paciencia, la humildad, la gracia de ser personas que sirven, ser personas que ayudan a otras personas. Y parece que tenemos eso en esta persona Marta. Porque cuando vamos a Lucas, vemos un poquito más de historia acerca de esta mujer. Lucas capítulo 10, vamos a leer del 38 al 42, que va a ser nuestro pasaje para esta tarde. Lucas 10, del 38 al 42. Voy a leerlo yo, si podéis seguir conmigo. Dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.
Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, una historia interesante, porque Marta era una servidora, una persona que servía, y parece que Jesús la está reprendiendo en esta ocasión. Pues tenemos esta conversación tan interesante entre ella y el Señor Jesucristo. Y si lees el contexto de este pasaje, estamos en Lucas capítulo 10, se pone incluso, es igual, incluso más sorprendente, más chocante lo que dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en el capítulo 10 de Lucas, Jesús da varias enseñanzas acerca de esta misma idea de servir, de amar al prójimo y de hacer el bien para el prójimo. Si vamos al principio del capítulo, Lucas 10, versículo 1, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que os envíe obreros a su mies. Bien, Jesús, que hace aquí, escoge 70 personas para ir y evangelizar en los pueblos de alrededor. Pero, ¿qué es interesante? No les envía diciendo: vosotros sois soldados del Señor yendo a conquistar con el evangelio. ¿Cómo les describe Dios? ¿Cuál es la imagen que Dios usa para describir a estas 70 personas que van a llevar el evangelio? Dice que son obreros en una mies, ¿bien? Siervos recogiendo, haciendo la obra del Señor en la mies del Señor. Les describió a estas 70 personas como obreros, ¿bien? Como siervos sencillamente de lo que hacía Dios. ¿Y qué hacían estas personas? Iban y servían, iban a predicar el evangelio, pero iban de una forma humilde, una forma que destacaba la grandeza de Dios y la sencillez, la humildad de sus siervos. Más adelante, en el versículo 27, mismo capítulo, dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, esto es de Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien, este pasaje estamos hablando de el intérprete de la ley que se acerca a Jesús para preguntarle, intentar hacer una pregunta difícil al Señor, y Jesús saca de este hombre la respuesta a cuáles son los dos mandamientos más importantes de la Biblia: amar a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo. Bien, y el amor lo va a describir Dios un poquito más adelante, cómo amar al prójimo, pero en su esencia es servir al que está al lado. ¿Cómo amamos al que está al lado? Pues le tratamos a esa persona como nos gustaría que nos traten a nosotros. Eso es una buena forma de entender qué sería el amor para la persona de al lado. Versículo 36 dice, después de esto cuenta Jesús la historia del buen samaritano. Bien, y conocemos todos la parábola. Bien, un hombre es acosado por bandidos, le dejan con necesidades al lado de la carretera, pasan dos y literalmente pasan de él, bien, no le prestan atención, y el que menos razón tenía por ayudarle, bien, el samaritano, el que era despreciado por los judíos, el que lo más normal del mundo sería ignorar a este hombre, pues ¿qué hace? Le ve y se sacrifica para lo que estaba haciendo, deja sus negocios o el motivo que tuviese él por irse a donde iba, pues lo deja todo a un lado para parar, ayudar a este hombre, y le da de comer, le da de su dinero y de su tiempo, bien, y sirve a esta persona desconocida. Jesús da esta parábola enseñando qué es lo que significa amar al prójimo. ¿Cómo podemos cumplir este segundo mandamiento más importante? Sirviendo al que está al lado, buscando el bien de mi prójimo. Entonces, teniendo todo este contexto donde todo el capítulo ha estado hablando Jesús acerca de hacer el bien al prójimo, ¿por qué va y
con esta mujer Marta tenemos a Dios pues reprendiéndola porque parece que ella está queriendo servir demasiado, porque ella está intentando cumplir lo que está enseñando el Señor Jesús. Bueno, vamos a mirar lo que dice el Señor y a ver lo que podemos aprender del pasaje y ver cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas esta tarde. Bien, entonces, vamos a ir al texto, versículo 38. Nos dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Jesús está ministrando, está viajando como solía hacer, predicando. Y lo que hace esta mujer Marta, pues algo bueno, le invita a su casa. Abre su hogar para que entre Jesús, seguramente Jesús con sus discípulos y sus seguidores. Pensamos, por otras partes donde aparece esta familia, que Marta y sus hermanos eran gente adinerada, seguramente tendrían una casa grande, un hogar donde podían hospedar, y utilizaron su hogar para el beneficio del Señor Jesús y sus seguidores. Está todo muy bien, perfectamente consecuente con lo que Jesús ha estado enseñando, ayudar al prójimo. Pues ella está abriendo su hogar para que entre el Señor Jesús y es más siendo hospitalaria, que era especialmente en esa cultura, pues algo muy importante para los judíos, hospedar a personas que lo necesitaban. Versículo 39, dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ahora, ¿qué nos dice esto? Aparte de que tiene una hermana, Jesús cuando entró al hogar, ¿qué empezó a hacer? Bien, se puso a enseñar. No sabemos si lo hizo al inmediato cuando llegó a la casa, o si fue por la tarde, o si fue el día siguiente u otro día, ¿no? Pero Jesús, después de entrar al hogar de Marta, se pone a enseñar como era su costumbre. Eso era el ministerio del Señor Jesús, era lo que solía hacer. Bien, se pone a enseñar, y la hermana de Marta, ¿qué está haciendo? Acudiendo, está escuchando esta enseñanza. También lo que se podría esperar, porque Jesús vino para eso. Bien, Marta, ¿qué está haciendo? Está habilitando, está ayudando para que el Señor Jesús pueda hacer lo que era su costumbre y lo que era su llamado y ministerio. Bien, está sirviendo para que Jesús pueda enseñar, para que Jesús pueda predicar y hacer todo lo que tenía que hacer. Marta está siendo de ayuda para que Jesús cumpla con su ministerio. Y María, pues, quería aprender de lo que Jesús quería enseñar. Versículo 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Aquí, bueno, es donde empieza el conflicto, donde vemos el problema. Marta está preocupada, y la palabra original está diciendo, está distraída, dice, estaba distraída con muchas cosas, muchos quehaceres, muchas cosas necesarias seguramente para hospedar al Señor Jesús. Y no es solo una persona, bien, es Jesús y sus discípulos. Seguramente habría ropa que lavar, habría comida que preparar, habrían pues sitios para que se queden, y bueno, todos saben lo que es preparar sitio para huéspedes, y seguramente un grupo bastante grande. Así que esta mujer Marta está está distraída por cosas que hacer, y estaba sirviendo. Y ahí la palabra donde dice estaba preocupada con muchos quehaceres, ahí está, en realidad es un verbo. Aquí tenemos un sustantivo, quehaceres, que estaba haciendo. En el griego es un verbo, y dice que Marta está, y usa la palabra diaconía, bien, sirviendo. Está preocupada Marta, o distraída, con mucho servir, bien, y como dije, consecuente con todo lo que tenemos en el resto del capítulo 10 de Lucas. Ella está sirviendo, seguramente está haciendo algo muy bueno, algo que era necesario, algo que se tenía que hacer, pero estaba estresada con servir. Eso también, pues, todos conocen lo que es tener muchas cosas que hacer, muchos quehaceres, y cuando tenemos mucho en el plato y tenemos muchas personas a cargo nuestro, muchas responsabilidades, pues lo normal es agobiarse, lo normal es
empezar a preocuparse porque estamos acercándonos al límite de lo que podemos hacer, el límite de nuestras fuerzas. Así que todo lo que entendemos aquí hasta este momento, yo estoy simplemente intentando imaginarme la historia como seguramente habrá pasado en la historia, cuando ocurrió. Bien, muchas veces cuando lees comentarios y gente tratando con este pasaje, pues muchas veces se intenta meter ideas de fuera y se dice, bueno, Marta seguramente igual estaba entrometiéndose en cosas que no eran necesarias o eran cosas que los siervos tendrían que hacer. Y ellas, o sea, se intenta explicar este pasaje metiendo ideas de fuera. Yo estoy simplemente intentando meternos a la historia como lo más probable es que sucedió aquí en la historia. Bien, entonces tenemos a Marta sirviendo seguramente con todo su corazón, intentando hacer lo bueno. Y yo realmente no creo que Marta estaba haciendo mal o que había escogido Marta se estaba escapando de la enseñanza del Señor Jesús para hacer cosas que eran menos importantes. No creo que eso es lo que nos presenta la Biblia, porque muy fácilmente la Biblia podría decir eso y no se lee así. El pasaje simplemente nos dice que ella estaba distraída, preocupada por muchos quehaceres, por mucho servir. Entonces, lo que sí vemos es que Marta estaba preocupada, bien, y eso es un problema. No tenemos, como hijos de Dios, no tenemos que estar agobiados, preocupados a la hora de servir. Evidentemente está bien servir y evidentemente mucho servir nos puede preocupar y agobiar muy fácilmente, pero es un problema el que se preocupe y que una persona se agobia. Y lo que sí que vemos es que se estaba fijando en su hermana. Y aquí sí que me tengo que imaginar un poco lo que estaría pensando Marta, pero igual estaba celosa de su hermana María, o por lo menos pensaba que su hermana debería estar haciendo lo mismo que ella. Bien, pensaba que no era justo que ella estuviera sirviendo, haciendo todo esto, y que su hermana no le estuviera ayudando, o por lo menos que estuviera su hermana ahí disfrutando mientras ella estaba sirviendo. Bien, y ahí pues no tenemos todos los detalles, pero te puedes imaginar cómo sería ver a alguien que no está tan preocupado por lo que estás haciendo tú como lo estás tú. Y Marta se estaba enfocando en su hermana y parece ser que el fijarse en su hermana es lo que le estaba causando preocupaciones. Bien, se estaba agobiando porque ella estaba sola haciendo lo que a ella le parecía importante. A veces nosotros hacemos algo, estamos haciendo algo y nos parece algo sumamente importante y no entendemos cuando los de alrededor no lo ven como tan importante como lo vemos nosotros, que no es así. Pensamos que y puede ser algo bueno, puede ser un ministerio en la iglesia, puede ser algo bueno que estamos haciendo, pero miras alrededor y ¿por qué no tienen todos la misma pasión por este ministerio, esta cosa que estoy haciendo yo, como lo tengo yo? Les miramos y ¿qué pasa entonces? Pues nos empezamos a desanimar o enfadar o estar celosos o pensar ¿por qué no hacen todos los demás lo que yo estoy haciendo? Y veis como algo bueno, algo que está bien que hagamos y deberíamos estar haciendo, se convierte muy pronto en algo que ya no es bueno, en algo feo. Es algo de mirar a los demás y ponernos y preocuparnos porque los demás no están haciendo lo que creemos que deberían estar haciendo. Esto yo creo que todos pueden identificarse con esta situación, ¿no? Todos tenemos cosas que nos parecen importantes y si todo el resto del mundo pensara como nosotros, pues no habrían problemas en el mundo, eso está claro. Marta estaba preocupada entonces. Y como dije, muy posiblemente Marta era una persona a quien Dios había dado un don especial para el servir. No sabemos quién era la hermana mayor, no sabemos quién era la responsable en la casa. Hay muchos detalles aquí que no sabemos del pasaje, ¿no? Pero
lo que parece ser evidente, porque lo encontramos cuando aparece Marta en la Biblia, es que ella era una persona que servía, era una persona dada a buscar que los demás estuvieran cómodos. Y estaba haciendo lo que se le daba bien y lo que era, yo creo, su ministerio, lo que Dios le había dado como un don, como algo para hacer, pero como su hermana no estaba tan apasionada por hacer lo mismo que ella, se desanimó, bien, se empezó a preocupar. Y el problema en sí no creo que sirviera, porque estaba haciendo algo bueno. El problema es cuando se fijó en en otra persona, se fijó alrededor. Bueno, continuamos y volvemos un poco a la idea después. Versículo 41. ¿Qué es lo que dice entonces Jesús? Bien, porque aquí se dicen muchas cosas otra vez en el ministerio. Y es más importante aprender que servir. O es más importante estudiar la Biblia que servir a otros. De aquí se han sacado un montón de aplicaciones que creo que son nos podemos pasar muy fácilmente con este pasaje. Miramos lo que dice el Señor Jesucristo. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Bien, te puedes imaginar la situación, ¿no? Está intentando tranquilizar a Marta. Está preocupada y Jesús le está diciendo: Marta, Marta, estás muy preocupada, estás agobiada, dice afanada y turbada con muchas cosas. Bien, no dice que está haciendo algo malo, no le está reprendiendo por lo que está haciendo necesariamente, pero está diciendo que se está afanando por ello. Y eso, como dijimos, eso sí que es un problema. Cuando servimos, y no lo digo porque yo pueda poner un buen ejemplo, ni mucho menos, pero cuando servimos en algo, debería ser con un corazón alegre, debería ser con ganas y para la gloria de Dios. Y como digo, no me estoy poniendo por ejemplo, ni mucho menos. Cuando tenemos un ministerio debería ser algo que hagamos, lo ideal es con gozo y para la gloria de Dios, sin agobiarse, sin afanarse. Eso ya es un problema. Y eso es lo que Jesús corrigió. Dijo que estás preocupada con estas muchas cosas. Y versículo 41, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y aquí Jesús da el razonamiento, le da un poco de perspectiva a Marta y le dice cuál es su problema, de dónde ha venido este problema para Marta. Dice, solo una cosa es necesaria. Jesús había venido con un propósito, ¿verdad? Para enseñar, para predicar. Y como mencionamos antes, lo que estaba haciendo Marta era importante. Estaba sirviendo, estaba ayudando al Señor Jesús, estaba haciendo que fuera más fácil su ministerio. Pero, ¿qué era lo importante? Porque había venido Jesús para enseñar. Bien, lo que estaba haciendo Marta era algo complementario, suplementario a el mensaje del Evangelio. Eso era lo central, lo crítico, ¿verdad? Y Marta estaba ayudando a que eso se llevara a cabo. Pero el ministerio de Marta no era el centro de lo que estaba ocurriendo en este hogar. Bien, el servir y, por poner ejemplos, ¿no? Poner los platos, preparar la comida, sea lo que estaba haciendo, eso no era el enfoque, no era lo crítico que estaba ocurriendo en este hogar. Lo importante era la predicación de la palabra. Y Marta tenía un rol importante para ayudar al Señor, pero Marta estaba pensando desde su perspectiva, ¿no? Todos o más deberían estar haciendo lo que estoy haciendo yo. Estoy haciendo algo muy importante y lo estoy haciendo sola. Y Jesús dijo, una cosa es necesaria. Por implicación, lo que estaba haciendo, enseñando. María ha escogido la buena parte. María quiere escuchar lo que está diciendo Jesús y no le será quitada. Y como dije, yo no creo, realmente, y puedes estar desacuerdo conmigo, pero yo no creo que Dios está diciendo a Marta que deberías dejar estas cosas y escucharme.
Puede ser y puede que me equivoque, pero no creo que eso es el enfoque del pasaje, no parece ser lo que está diciendo Jesús. Otra vez, el servicio es algo buenísimo, es algo imprescindible, y Marta tenía un rol importante en la predicación del Evangelio. Estaba ayudando a que se predicara el Evangelio, pero ella tenía una parte secundaria a lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Eso era lo importante. Y evidentemente Jesús estaba enseñando cosas que iban a cambiar las vidas de los que estaban escuchando. María, otra vez su posición, ¿no? Igual María necesitaba escuchar lo que estaba escuchando. Igual era importante que en este momento escuchara lo que Jesús tenía para decir. Y ella había escogido escuchar a Jesús. Pero lo que hacía María no era la preocupación de Marta. Lo que hacía María era su propia preocupación. María tenía que decidir lo que iba a hacer. Marta tenía que decidir lo que tenía que hacer. Y Marta había decidido servir, pero ¿qué había pasado? Se había agobiado por culpa de que otra persona no estaba haciendo lo mismo. Bien, y cuando se quita, Marta había quitado su enfoque del ministerio de Jesús y lo había puesto en su propia tarea, sus propios problemas. Y al quitar la vista de lo que era importante, pues ya ahí es donde entraron preocupaciones. ¿Bien? Es un poco como Pedro, que quitó la vista del Señor cuando andaba sobre el agua. Cuando quitó la vista del Señor Jesús, pues vinieron los problemas. Pues con Marta es un poco lo mismo. Se empezó a enfocar en su parte del ministerio de Jesús y la elevó a tener más importancia de lo que estaba haciendo Jesús. Marta no tenía motivo por preocuparse, no tenía que preocuparse por María, ella tenía que preocuparse por lo que hacía ella. Y otra vez, hay muchos detalles aquí que no tenemos y no nos lo provee Dios en la Biblia porque no son necesarias, pero yo creo que el enfoque del pasaje es eso. Marta tenía que enfocarse en cumplir su rol, hacerlo de una forma alegre y no preocuparse por lo que hacían los demás. Y eso creo yo que es el rol de un siervo y es lo que Jesús está enseñando en este pasaje. Nosotros todos somos llamados a ser siervos. Dios nos ha dado dones. A cada uno aquí Dios le ha dado 1, 2 o 3 o muchos dones para utilizar para la extensión del Evangelio. Bien, lo más seguro, aquí en esta misma iglesia Dios tiene cosas que quiere que tú estés haciendo, utilizando tus dones para el ministerio, para la expansión del Evangelio. El pastor y el que predica es otro siervo entre todos, bien, que tiene su parte en la obra de Dios, que es mucho más grande que ninguna persona. Es la extensión del Evangelio aquí en Irún, bien. Y todos somos siervos con una parte dentro del plan mucho más grande que es de Dios. Cuando nosotros tenemos una tarea dada por Dios, lo que nos toca es hacerlo con todas nuestras fuerzas, a lo mejor de nuestra habilidad, y no preocuparnos, no agobiarnos, porque el que está al lado no está tirando tanto de la cuerda como lo estoy haciendo yo. Ojalá todos estuvieran sirviendo tanto como yo, entonces esta iglesia iría para adelante. No, no es la mentalidad de un siervo. No es nuestro rol no es que todos los demás trabajen como lo hacemos nosotros. Nuestra tarea es servir al 100% de nuestro potencial, servir a Dios. Y la otra persona está a cargo de su propia vida. Y evidentemente existen relaciones donde tú estás a cargo de otra persona, estás para ayudar a otra persona y quieres que crezca esta persona, bien, padres a hijos o personas que estén discipulando a otra persona, pues ahí es donde tú te preocupas por lo que está haciendo la otra persona, si está llegando a su potencial o no. Pero esos son casos muy específicos, cuando nosotros muy fácilmente criticamos y miramos y nos preocupamos por muchas personas que no están a nuestro cargo. Creo que eso es lo que le pasaba a Marta. Bien, se había olvidado de lo importante y se estaba enfocando en
en este caso María, que no estaba haciendo lo que Marta pensaba que debería de estar haciendo. Y eso es, creo yo, por lo que entiendo, por lo que he podido estudiar, lo que Jesús quería enseñar en esta historia. Bien, Marta estaba haciendo una buena obra, estaba haciendo algo importante, pero se olvidó que su parte era secundario a la obra del Señor, a lo que Jesús estaba haciendo. Marta seguramente tenía un don para el servicio, tenía muy claro lo que tenía que hacer y lo estaba haciendo, y por eso no hay que culparle. En su mente todos debían de estar haciendo lo mismo que ella. Todos debían de tener la misma pasión por ordenar las cosas como lo tenía ella, y eso le estaba preocupando, estaba quitando su vista de lo que era importante. Y nosotros fácilmente hacemos la misma cosa. Dios nos ha dado talentos, ministerios específicos a cada uno. Nosotros todos tenemos tareas diferentes dentro del plan de Dios para el Evangelio aquí en Irún. La cuestión es, y aquí la aplicación, tú o yo, estamos usando nuestros talentos, estamos usando nuestros dones al 100% de nuestro potencial para servir a Dios, o estamos mirando lo que están haciendo alrededor y criticando o comparando lo que están haciendo otras personas. Ahí es donde nosotros tan fácilmente caemos yo creo, en el problema de Marta. Bien, estamos enfocados en hacer lo mejor que podamos nosotros, o estamos fijándonos en lo que hacen los demás que realmente no están a nuestro cargo. Ahí es donde muchas veces caemos. Acuérdate que nosotros somos una parte pequeña de un gran plan. Y si Dios no te ha puesto, o me ha puesto en una posición de discipulado para otra persona, una posición de estar por encima, por decirlo de una forma, un poco a cargo de otra persona, pues no te preocupes por la otra persona. Esto sí, lo que puedes hacer es orar por esa persona y preocuparte en tu mente, pero que esa persona no afecte lo que tú estás haciendo, que esa persona no te quite o que no te haga hacer menos de lo mejor que puedes hacer para el Señor Jesús. Por lo tanto, sirve a Dios, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas. Volvemos a lo que estaba enseñando Jesús del el gran mandamiento y los primeros dos mandamientos. Amar a Dios, que ya hemos tratado con esto en mensajes hace poco, ¿no? ¿Qué significa amar a Dios? Bueno, lo más básico, lo más sencillo, esencial es obedecer a Dios, seguir su plan. Y amar al prójimo, que es servir al prójimo, buscar el bien de la otra persona. Ya hay suficientes preocupaciones con cumplir estos dos mandamientos de Dios, con que ya añadamos a esas preocupaciones comparando nuestra obra con la obra de alrededor. Así que cuando lees este pasaje la próxima vez, cuando llegues a Lucas 10, te digas, qué raro que Dios le reprenda a Marta por servir demasiado. Bueno, yo no creo que eso era su problema. Yo creo que había quitado su mira de lo que era importante y se estaba distrayendo por culpa de otras personas. Bien, y lo dejamos allí. Nuestro Padre, damos tantas gracias por tu palabra, gracias por este pasaje y por la sabiduría del Señor Jesús para saber cómo tratar con la situación, cómo aconsejar a Marta y a la vez pues cómo enseñarnos a nosotros a través de esta historia y este pasaje. Pido que nos ayudes a cada uno a ser siervos útiles en tus manos. Te pido que todo lo que hagamos sea para la extensión del Evangelio, para tu gloria, y pido que nos uses a cada uno dentro de ese plan. Ayúdanos a enfocarnos en ti y no en las obras de los demás, y ayúdanos a ser ejemplos y no criticadores de los de alrededor. Te lo pedimos todo, entonces, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.